capítulo número 18. Déjenme leer el versículo número 6. Siempre, hermanos, es un privilegio predicar la palabra de Dios y le damos gracias siempre a Dios, el pastor, por la oportunidad. Y verdad, en esta mañana, esperamos, verdad, que Dios nos hable. Y vamos a ir a Jeremías, capítulo 18, versículo número 6. Capítulo número 18, versículo 6, perdón, dice la palabra de Dios: así nada más sígame con su vista. Dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Vamos a orar, vamos a orar, nuestros inclinados. Señor, gracias te damos por este momento en el cual estamos, Señor, aquí para poder aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos, todas las personas, Señor, que se encuentren acá, que podamos, Señor, ser enseñados de parte tuya. Espíritu Santo de Dios, toma el control. Señor, pedimos que tú los limpies, Señor, como a ese vaso, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y sea lleno, Señor, en un vaso limpio, y que podamos, Señor, nosotros meditar tu palabra, vamos a entenderla, Señor. Enséñanos a poder, Señor, aprender, Señor, verdades que sabemos que nos van a ayudar, Señor, en nuestra vida diaria como cristianos. Bendícenos grandemente, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de este mensaje, hermano, no costumbro realmente, ¿verdad?, poner el título, pero es importante: arcilla, fuego y tiempo. Arcilla, fuego y tiempo. Son tres cosas importantes que me gustaría compartir en esta mañana con ustedes, y es el proceso, hermano, que se toma para poder construir, ¿me entiende?, algo útil. Y la arcilla, el fuego y el tiempo es bien importante. Es bien importante. Y qué tremenda verdad lo que Dios nos enseña. Dice la palabra de Dios, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Hermano, el barro, la arcilla, posiblemente es menospreciado por mucha gente, porque es tierra. Es tierra. Y qué diferencia cuando, verdad, en lo que para muchos es posiblemente despreciado, en las manos, hermanos, del maestro, puede llegar a convertirse en un instrumento útil. Amén. Muy útil. Amén. Muy útil. Y aquel barro que parecía nada, se hacen muchas cosas importantes. Es increíble, hermano, pero según, verdad, se ha enseñado acerca del barro y cómo lo empezaron, verdad, a descubrir y todo eso. Y el barro es conocido, hermano, y se caracteriza, verdad, por adquirir plasticidad. O sea, es moldeable. Es moldeable. Es moldeable. Ahora, cuando se mezcla con agua, ¿verdad? Y cuando, hermano, adquiere una dureza, cuando se calienta. Y el horno es utilizado, hermano, para poder, ¿me entiende?, endurecerlo, y que pueda agarrar esa firmeza, ¿me entiende? Y pueda, verdad, madurar, por decirlo así. Ahora, el barro, hermano, es utilizado para muchas cosas. Nosotros que trabajamos en construcción, nosotros utilizamos los ladrillos. ¿De qué son hechos? Yes. Es importante. ¿Sabe cuántas construcciones hemos hecho nosotros con los ladrillos? ¿Sabes cuántos ladrillos hemos, verdad, hemos trabajado en lugares donde se han puesto un montón de ladrillos, hermano? Y se ha construido tremendos edificios con el ladrillo. Pero hubo un proceso.
hubo un proceso para que llegara a ser un ladrillo. Es increíble, pero hasta instrumentos de música se pueden construir con la arcilla. Se pueden construir, hermano, ¿verdad? Diferentes objetos y muchas obras, hermano, de artes, ¿verdad? Y es increíble cómo pueden mezclar y se puede, ¿verdad?, hacer todas esas cosas de porcelana. Mucha gente le gusta la porcelana. Se pueden hacer muchísimas cosas. Platos. ¿Se acuerda, verdad, que ya almacenaban el agua en el qué? En un cántaro de qué? De barro. Y se mantenía como bien fresquita, ¿verdad que sí? Bien fresquecita se mantenía. Pero ¿sabe qué? Pasó por un proceso. No apareció boom, así por así. No, hubo un proceso para que llegara, ¿me entiende?, a convertirse en algo útil. Y hermano, déjeme decirle esto: Dios es el alfarero, nosotros somos ese barro. Y Dios quiere usarnos a nosotros y quiere hacer de nosotros instrumentos útiles. Amén. Instrumentos útiles. Es increíble, hermano, pero si usted ve en Primera de Corintios, capítulo número 1, Primera de Corintios, capítulo número 1, Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 26. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió ¿qué? Dios. Y lo que no es. Exactamente. Y lo que no es. El barro es menospreciado. Al verlo así. ¿Sabe que es uno de los materiales más baratos que hay? De acuerdo a lo que se dice. Es barato. En nuestros países vemos bastante nosotros el barro y cosas hechas de barro. Las casas hechas de adobe. Es barro. Hermano, es de gran utilidad. Dice la palabra de Dios que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el barro denota, hermanos, humildad. ¿Sabe que para trabajar el barro mucha gente lo pisotea? Se para en él y lo pisotean para mezclarlo y se para en él. Y el barro es pisoteado, ¿me entiende?, hasta que llega, ¿verdad?, a esa consistencia y se puede utilizar para empezar a hacer la obra. Y hermano, Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere hacer instrumentos útiles a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Amén. Para Dios, hermano, cada cristiano es importante. Cada hijo de Dios es importante. Y Él quiere construir en nuestra vida. Él quiere construir, hermano, y quiere hacer de nosotros algo útil. Yo le digo, es increíble, usted empieza a ver cuántas cosas, o sea, donde usted menos piensa, el barro es utilizado, la arcilla es utilizada, y se utiliza para muchas cosas buenas. Y eso es lo que Dios quiere, usarnos a nosotros, usarnos como a ese barro, hermano, menospreciado, que posiblemente muchas veces la gente menosprecia. El mundo lo menosprecia, pero para Dios es muy valioso. Mire, hermano, en las manos del maestro, el barro es muy valioso. Cuando, hermano, el maestro está sentado ahí, ¿me entiende?, en la rueda, como dice la palabra de Dios, que Dios le habló, volvamos a Jeremías,
Dice que Dios le habló y Dios le quería hablar, pero le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir. Vamos a ir a Jeremías, de regreso. Capítulo número 18. Y vino a mí, dice la palabra de Dios, Jeremías diciendo, dice, levántate y vete a la casa del alfarero, quiero que veas. Y ahí te haré oír mis palabras. Y le estaba poniendo como ilustración, mira lo que el alfarero está haciendo. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Él estaba trabajando sobre la rueda, hermano. ¿Sabe qué? Mire, nosotros somos ese barro. El barro no le dice al alfarero qué quiere ser. Amén. No, no le dice qué es lo que quiere hacer. No, el alfarero decide qué hacer con el barro. Amén. El alfarero, ¿me entiende? Es el que decide y dice, te voy a hacer un cántaro, te voy a hacer una vasija, te voy a hacer algo, te voy a hacer un plato, te voy a hacer lo que yo quiera, no lo que tú quieras, lo que yo quiera. Amén. Mi hermano, Él quiere hacer de usted y deberíamos de estar dispuestos a dejar que Dios haga lo que Él quiera con nosotros. Amén. Amén. No nos podemos revelar como barro, hermano, porque Él es el alfarero. Nosotros, Dios quiere moldearnos a su manera, pero Dios empieza a trabajar en cada vida de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Mire, Dios ha trabajado, hermano, bastante con nosotros. Amén. Bastante, bastante. Y Él, hermano, va haciendo y va perfeccionando y va perfeccionando. Y hermano, déjeme decirle esto, el otro proceso que Dios tiene y el siguiente proceso para poder construir un material útil es el fuego. El fuego es parte importante de poder construir uno de estos instrumentos. El fuego, hermano, es algo que representa muchas veces esas pruebas que a veces nosotros podemos pasar en nuestra vida, pero que son importantes que pasen en nuestra vida. A veces no entendemos por qué vienen las cosas a nuestra vida, por qué llegan las situaciones, por qué vienen los problemas a nuestra vida. A veces no entendemos por qué. Y a veces en el momento nosotros podemos, ¿verdad? Es algo inexplicable por qué sucede lo que sucede. Pero es parte del cocimiento, es parte de la madurez, es parte de fortalecer, porque el fuego es utilizado, hermano, ¿me entiende? No solamente, ¿me entiende? Es para poder, ¿me entiende? Que vaya agarrando esa fuerza, para que se vaya fortaleciendo, para que vaya agarrando esa dureza, esa madurez que necesita. Por eso es importante el fuego. Amén. Por eso es importante muchas veces, hermano, pasar por el fuego. Y pasamos muchas veces por el fuego. En Primera de Pedro, yo sé que muchos lo conocen, pero después vamos a ir a otro lugar. Capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. Versículo número 7. Dice la palabra de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué, hermano? Que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba, dice, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es importante que pasemos por el fuego muchas veces, hermano. Dice la palabra de Dios en el 4:12, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de ¿qué? De prueba, dice la palabra de Dios. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos extrañemos cuando pasemos por ese fuego de pruebas, hermano, porque es importante en nuestra vida. Es importante porque Dios quiere hacernos fuertes. Amén. Dios quiere endurecernos. Dios quiere hacernos resistentes. Dios quiere que nosotros lleguemos a la madurez. Es importante el fuego. ¿Se imagina, hermano, que Dios nos probara a nosotros
literalmente metiéndonos al fuego? ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Se imagina que Dios nos agarrara a nosotros y nos metiera al fuego en realidad para probarnos? Para hacernos resistentes. Estaba viendo cómo hacen mira hermano, las pinturas, los carros, cómo se hacen los carros y todo eso. Es un proceso tremendo. La pintura y todo eso tienen que meterlo al horno. Y muchas piezas son metidas al horno. ¿Sabe para qué? Tiene que llegar a una madurez, a una firmeza. Por eso es importante el fuego. Pero imagínense nosotros que Dios nos agarre y que nos meta al fuego. Bueno, yo conozco en la Biblia a 3 que fueron puestos en un horno de fuego. Daniel capítulo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo número 3. Espero que capte, hermano, lo que Dios le quiere decir. Porque Dios, hermano, quiere hacer de nosotros instrumentos útiles. Dice la palabra de Dios. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Dice, la levantó en el campo, dice, de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen, dice, los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores de tesoro, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor, dice, había levantado. Fueron pues reunidos, dice, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adorar inmediatamente será echado dentro de un horno de ¿qué? De fuego ardiendo. Levantaron una estatua. Y todos estaban reunidos, los sabios, los tesoreros, la gente importante. Pero habían 3 que dijeron: yo no me voy a postrar ante esa imagen. ¿Cómo así? Hay un horno de fuego esperando, caliente. Hay gente que ha trabajado, ¿verdad?, en panaderías y en estos lugares, y sabe, hermano, los que han trabajado, ¿verdad?, en lugares donde se han utilizado hornos, saben lo caliente que es. Se necesita, hermano, para poder cocinar, supuestamente uno de estos, ¿verdad?, instrumentos y cosas, ¿verdad?, cosas de utilidad que se hace de barro, de arcilla, hermano, se necesita más de 800 grados centígrados, hermano, de que esté el fuego atizado, por decirlo así. O sea, que esté a un calor de 800 para arriba, para poder cocinar uno de estos materiales. El ladrillo se cocina a más de 900 y 1000 grados para que pueda agarrar esa solidez. Y aquí hay una prueba, hermano. O me postro a tierra y adoro a esa imagen que Dios está en contra de que yo lo haga, o voy al horno de fuego. Nosotros lo vemos ahora desde este lado, pero estar ahí es diferente. Amén. Es diferente. Ya nosotros lo vemos, ¿verdad?, como wow, pero hermano, pero estar ahí es diferente. Porque hay decisiones que tomar en nuestra vida. Es una prueba que llega a nuestra vida. Y yo voy a tener que decidir qué hacer. O obedezco a Dios y hago la voluntad de Dios, o hago caso a lo que el hombre me está mandando a hacer. Amén. Y nosotros decidimos.
Ahora, dice la palabra de Dios. Vamos a saltarnos y vamos a ver versículo 1:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, versículo 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Por seguridad. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. A la verdad, no me malentienda, no los libró de que fueran tirados al horno de fuego, porque fueron echados. Porque dice la palabra de Dios ahí, y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo no sé cuál es el problema que posiblemente nosotros podemos pasar en nuestra vida, porque tienen cantidad de situaciones. Pero a veces nos encontramos, hermano, en pruebas en nuestra vida que nos afligen, nos atribulan, estamos incómodos. Pero hermano, es necesario pasar por el fuego, porque es parte de afirmarnos, hermano, en Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, y que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Él dijo, he aquí yo veo 4. Hermano, no importa cuál sea la situación que nosotros estemos pasando en nuestra vida, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Es parte, hermano, de lo que nosotros tenemos que pasar. Pero cómo nos cuesta entender cuando estamos pasando por el fuego de las pruebas, hermano. A veces nos cuesta entender de que Dios está con nosotros. Pero hermano, Dios está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Amén. 4, no 3. Habían 4 ahí. ¿Quién era el otro? Dice entonces, y veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que las cosas que vienen a nosotros, ¿verdad? A veces, ¿sabe qué, hermano? Nosotros las hacemos grandes. Y Dios dice, tranquilo. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo grande para Dios? Sí, como seres humanos a veces los problemas los miramos como que son grandes problemas, pero dice Dios, confía en mí. Es importante que tú pases por esta situación en tu vida, porque Dios nos está enseñando a nosotros, hermano. Nos está firmando, nos está madurando. Es importante pasar por el fuego. Y dice la palabra de Dios ahí. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, dice, de fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo,
la gente va a reconocer al Dios que nosotros tenemos, hermano. Amén. Yo se lo digo que sí. Y dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes de los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Qué show, ¿verdad? Qué tremendo lo que están viendo. Y dice acá, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Ni olor a fuego, ni olor a humo. ¿Por qué cuando nosotros hacemos una carne asada o cuando estamos prendiendo, cuando prendían la basura allá, uno no quiere estar cerca de donde están asando la carne? Porque después ando apestoso a carne asada y si el humo, ando todo eso ahí. Imagínense estar adentro, hermano, en el fuego y no ni siquiera oler a humo. Nada. Intocable, sin nada, sin ni una quemadura, sin nada. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero es parte del proceso. Somos arcillas. Luego tenemos que pasar por el fuego. Y luego es importante el tiempo. Porque hay un proceso. El tiempo es importante. Porque Dios tiene un proceso, hermano, con nosotros. Pero a veces nosotros como que nos desesperamos. Y el tiempo implica, ¿sabe qué? Una palabra que se llama paciencia en nuestra vida. Amén. ¿Cómo estamos faltos de paciencia? Cierto, hermano, amén. ¿Cómo necesitamos la paciencia? Porque a veces nos desesperamos y cuando nos encontramos por el fuego no hayamos qué hacer. Y dice Dios, tranquilo, espérate, se toma tiempo. No, pero es que ya, se toma tiempo. Dice Isaías, capítulo número 45. Isaías 45. En el versículo número 9, mire lo que dice la palabra de Dios. Entre signos de admiración, dice la palabra de Dios, ¡ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? A veces nos encontramos peleando con Dios, hermano. Cuando estamos pasando por el fuego, nos encontramos pleiteando con Dios muchas veces. ¿Usted sabe lo que es pleitear, hermano? Es discutir con Dios. Nos encontramos discutiendo con Dios. Pero Dios, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa a mí? Y Dios dice, tranquilo, yo tengo todo bajo control. ¿Y por qué a mí, Señor? Pero yo no me lo merezco. Mira lo que yo hago, mira lo que yo soy, mira cómo he sido, mira acá. Y queremos venir y empezar a discutir con Dios. Estamos pleiteando con Dios. Y el barro le está diciendo al alfarero, mira, pero ¿por qué me estás pasando por este fuego? Y Dios dice que es importante que pase por el fuego. No, pero no me pases por el fuego, me quemo, quémate. Porque Dios quiere que tú madures. Dios quiere que tú seas fuerte. Amén. Por eso es importante pasar por el fuego. Pero se toma tiempo, hermano, y necesitamos paciencia para eso. Porque la arcilla tiene que pasar por el fuego, pero también necesita tiempo para que se fortalezca y llegue a ser el instrumento que Dios quiere que sea. Necesita tiempo. Sí, hermano, es bonito venir nosotros ya y agarramos, ¿verdad? Los ladrillos, y a veces, ¿verdad? No llega el ladrillo y no dice, no hay trabajo porque no llega el ladrillo. Y uno, ¿verdad? Se queja, ¿verdad? Porque no hay, el ladrillo no ha llegado. Bueno, lo están haciendo. Y lleva un proceso. Ya viene en camino. Lo están haciendo, la fábrica lo tiene que hacer, luego lo tiene que poner. Pero hay que esperar que llegue el trabajo y ahí se vuelve a comenzar a trabajar. Pero es un proceso para poder hacer el ladrillo.
qué bonitas construcciones quedan. El barro, que muchas veces a la gente se le pega en los pies y dice, este barro, y lo pisotea. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, hermano. Amén. Amén. Pero hay que dejar que el alfarero trabaje en nosotros. Necesitamos, eso denota paciencia, el tiempo, paciencia, 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 paciencia. Salmos 37, miren lo que dice Salmos 37. Qué impacientes somos, Salmos 37. Somos tan impacientes que muchos quieren que ya termine el servicio. ¿Verdad? ¿A qué hora va a terminar el hermano? Deje que Dios trabaje en su corazón. Denle el tiempo que Dios quiere que le hable. Pero no sea impaciente. Capítulo 37. Capítulo 37 le dije, ¿verdad? El Salmo. Salmos 37, versículo número 39 y 40. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero la salvación de los justos es ¿quién? Es Jehová, y Él es su fortaleza. ¿En el tiempo de qué, hermano? En el tiempo de la angustia. Dios es mi fortaleza. Dios debe de ser su fortaleza en el tiempo de la angustia. Si nos angustiamos, si nos desesperamos, si no sabemos qué hacer, pero ¿sabe qué, hermano? Tengamos paciencia y esperemos en Jehová. Amén. Dice la palabra de Dios, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Hay que tener paciencia, que Dios haga el trabajo. Pero a veces nos queremos apresurar nosotros, hermano. ¿Por qué fracasamos muchas veces nosotros? Porque nos apresuramos y queremos ir delante de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Corremos y queremos ir. No, Señor, ya quiero, ya quiero salir de esto. No, tranquilo, dice Dios. Yo tengo todo bajo control y ya vas a ver cómo vas a salir de pulido. Vas a brillar. Y mi nombre va a ser exaltado, dice Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero necesitamos paciencia. Eso indica, denota paciencia. Romanos 5, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5, versículo número 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo así? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué produce la tribulación, hermano? Paciencia. Mire cómo nos ha tocado a veces, ¿verdad? Esperar. ¿Ah? Hay noticias que nos dan a nosotros, ¿verdad? Y nosotros decimos, ay, ¿cuándo? Y esperamos que no pase el tiempo, dice uno. ¿No le ha tocado así? A mí me ha tocado muchas veces. Amén. Estoy desesperado porque ya quiero, los que se van a hacer un examen y ya quieren saber los resultados ya inmediatamente, porque dice, quiero saber qué pasa. Ya quiero que venga, ya quiero que pase, ya quiero que suceda, porque estoy desesperado y estoy ansioso porque... Y Dios dice, paciencia, 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 paciencia. Eso es lo que necesitamos, paciencia. Nos desesperamos a veces por las cosas, hermano. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Nos desesperamos. Me parece que fue un sueño que yo fui a mi país. ¿Pero sabe cuánto tiempo venía esperando? Mucho tiempo. Pero Dios sabe. Y yo siempre digo, y aprendí de alguien que menos me esperaba, aprendí algo. De verdad. Porque me dijo, esas fueron las palabras. Dios quería que tú maduraras más y fueras y no hicieras cosas por allá que después te ibas a lamentar. Amén. Fui con otra mentalidad y le doy gracias a Dios por eso. Porque no fui a fiestar y no estoy diciendo que usted no pudiera ir de vacaciones y pasar un tiempo y ir, ¿me entiende? ¿Verdad? Y no le estoy diciendo nada de eso, pero le estoy diciendo el tiempo que tuve, el tiempo que pasé, lo pasé ocupado en las cosas de Dios también. Son cosas que posiblemente no hubiera hecho antes. Si yo me hubiera impacientado, me hubiera ido cuando yo quería.
Cierto, amén. Hermano, Dios dice paciencia. Él sabe por qué quiere que nosotros nos esperemos. Porque Él quiere que nos vaya bien. Él quiere madurarnos. Él quiere fortalecernos, hermano. Él quiere endurecernos a nosotros para que seamos cristianos resistentes. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, el versículo 4, ¿verdad? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Exactamente. Miren lo que dice ahora, hermano. Hebreos, capítulo número 6. No entendemos, hermano, que para alcanzar las promesas de Dios necesitamos la paciencia. Hebreos, capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6, versículo número 12 y versículo número 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo número de 12. Miren lo que dice. Le dije Hebreos 6, ¿verdad? 12. Ok, dice, a fin de que no os hagáis que perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Es que importante la paciencia. Es que importante la paciencia. Dice el versículo, y mira lo que dice, leamos el 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué cosa? Alcanzó la promesa. ¿Pero sabe qué es lo que hizo? Esperó con paciencia. Por eso es que el tiempo es importante, hermano, porque eso denota paciencia. Necesitamos paciencia. ¿Sabe para qué? Para esperar las promesas de Dios. Necesitamos la paciencia. El Hebreo 10:6. Hebreo 10:6. 10:36, perdón. 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero os es necesaria ¿qué cosa? La paciencia. La paciencia. La paciencia. Y no se confunda, hermano, ¿verdad? Que hay muchos que son así, ya que son bien pacientes. No. ¿Verdad? Hay muchos que caminan, porque hay mucha gente que camina en cámara lenta, ¿verdad? Yo conozco a alguien que así es. Y parece que va en cámara lenta en cámara lenta, ¿verdad? Y va en cámara lenta y parece que todo lo hace así cuando le hablan. Ajá. Sí. Sí. Y pensamos que, wow, esa persona es bien paciente. Bueno, eso no quiere decir que es paciente. No es verdad. Hay otros que, como dice ahí, ¿verdad? Que no sean perezosos, como decía ahí. Hay otros que es que porque son la pereza, doña Pereza lo anda ahí, ¿verdad? Abrazadito y no lo quiere dejar ir. Pero eso no es paciencia, hermano, ¿eh? Se confunde. No. Y caminan, hermano, ¿verdad? Y hablan y trabajan. Hay uno que lo agarran, pero, ¿verdad? Tranquilo. Apúrese. Sí. Ya voy. Está bien. No hay problema. ¡Qué paciencia, ¿verdad? No, eso no es paciencia, hermano. Eso lo desespera a uno, ¿verdad? No, hermano, paciencia, que sepamos esperar el tiempo de Dios, hermano. Esperemos cuando Dios quiere trabajar. Cuando Dios dice que sí. Cuando Dios dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que estés ahí por más tiempo en el fuego porque necesitas madurar más. Necesitas. Dios sabe por qué vienen las cosas a nuestra vida, hermano. Amén. Porque cuando nos saca, hermano, nos saca como el oro, brilloso, ¿me entiende? Y brillamos. Y mire, ¡wow! ¡Qué diferencia! Cuando esperamos a Dios, hermano, que trabaja en nuestra vida. Ahora, el capítulo 12, versículo 1, mire lo que dice, ahí mismo en hebreo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asede y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con paciencia, esperando a Dios. No corra y se adelante y le pase a Dios. No. Espere que Dios vaya con usted. Ahí Dios quiere ir delante.
Por eso que Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Él quiere ir adelante. Por es delante, con es a la par. No se confunda. Por nosotros Él quiere ir enfrente de nosotros, porque Él quiere ir quitando los obstáculos para que corramos la carrera mejor. ¿Ok? Santiago 5:7. Y ya vamos a terminar para no quitarle la paciencia. Santiago 5:7. Miren lo que dice. Dele vuelta ahí a la página. Dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta qué, hermano. Hasta la venida. Ya muchos ya se decepcionaron cuando escucharon eso. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Se acuerdan, hermano, los que cultivaban, verdad? Ya se acercan las lluvias. Por allá vienen las lluvias. Y es la lluvia que estamos esperando con paciencia, que nos va a hacer que produzca la tierra. Pero había que esperar con paciencia. Hay gente que cultiva, hermano, por ejemplo, yo no sé, pero a mí me han dicho que el café toma tiempo para que la gente reciba el fruto. Hay gente que siembra y son frutos que se tardan, hermano, en recibir el fruto. Y si no tuvieran paciencia, dijeran, no, este negocio va a quebrar, mejor no, porque de aquí que yo coseche, mejor no. Entonces nadie sembraría, pero hay gente que están llenos de paciencia y esperan y recogen el fruto, porque tuvieron paciencia. Así deberíamos de ser nosotros. Vamos a ver los frutos cuando empecemos a tener paciencia y esperar en nuestro Dios. Tres cosas importantes, hermano. Y como le digo, yo enseño homilética, pero la verdad casi nunca le pongo títulos a los mensajes, pero créanme, se lo digo, arcilla, fuego y tiempo tienen mucho que ver en nuestra vida para que Dios haga grandes cosas con nosotros. Porque hay que dejar que Dios sea el alfarero para que nos moldee a su manera. Y el fuego para que nos afirme, hermano, para que nos fortalezca, para que nos endurezca. Y el tiempo para no desesperarnos, hermano. No nos desesperemos. Recuérdese, arcilla, humildad, tiene que ver mucho con la humildad. Recuérdese lo que nosotros somos y de dónde venimos. No nos creamos, como dice la palabra de Dios. Tierra, lodo. Dios quiere usarnos. No se nos olvide. Ahora, fuego, importante, hermano, importante. Pruebas que vienen a nuestra vida. Dios nos va a probar para que salgamos brillantes, para que salgamos fortalecidos. Y el tiempo por la paciencia. ¿Okay? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros invitados. Señor y Padre, gracias te damos, porque sabemos, Señor, que tú quieres